tardes, mi nombre es Brian Tapia, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de SPC de la Tacunga, de la carrera en Tecnología Superior en Mecánica Automotriz con la materia cinemática. A continuación vamos a presentar el tema coeficientes de rozamiento y coeficientes de amortiguamiento. Cálculos de coeficientes de rozamiento y amortiguamiento. Objetivo general: aplicar los cálculos de los coeficientes de rozamiento y amortiguamiento mediante una práctica de laboratorio. Objetivos específicos: analizar las mediciones experimentales de unidades de longitud, superficie y volumen. Comprender el concepto de fricción mediante el experimento práctico sabiendo las variaciones que éste puede tener. Aplicar las respectivas fórmulas aprendidas en clase para los cálculos de coeficientes de fricción y amortiguamiento. Determinar los coeficientes de rozamiento y amortiguamiento. Fuerzas de rozamiento. Las fuerzas de rozamiento es una fuerza resistente al movimiento relativo de dos cuerpos en contacto. Un objeto reposa sobre una superficie de resistencia plana y horizontal. Está sometido a una reacción normal a la superficie de su peso. Cuando le aplicamos una fuerza a este objeto, la fuerza queda equilibrada sobre el plano del cuerpo, aumentando así la intensidad de la fuerza. Históricamente, los intentos por describir las leyes que gobiernan la fuerza de rozamiento comienzan con Leonardo da Vinci. Fuerza de rozamiento. Investigando el deslizamiento de un bloque sobre una superficie plana, al descubrir la manera como actúa esta fuerza y las variables de las cuales depende, aunque sus conclusiones pasaron desapercibidas por casi 200 años. Fue solo hasta que el físico francés Amontout, junto con Coulomb, que redescubrieron e hicieron valioso aporte de establecer que cuando un cuerpo empieza su movimiento, la fuerza de rozamiento es independiente de la velocidad. La fuerza de rozamiento tiene origen microscópico y se manifiesta como si se pusiera el movimiento de los cuerpos. Fuerza de rozamiento. Es una fuerza que aparece cuando hay dos cuerpos en contacto y es una fuerza muy importante cuando se estudia el movimiento de los cuerpos. Es la causante, por ejemplo, de que podamos andar. Cuesta mucho andar sobre una superficie con poco rozamiento, hielo, por ejemplo, que por una superficie con rozamiento como por ejemplo un suelo rugoso. Características de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento entre dos cuerpos no depende del tamaño de la superficie de contacto entre los dos cuerpos, pero sí depende de cuál sea la naturaleza de esta superficie de contacto, es decir, de qué materiales la formen y si es más o menos rugosa. La magnitud de la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos en contacto es proporcional a la normal entre los dos cuerpos, es decir, donde m es lo que conocemos como coeficiente de rozamiento. Hay dos coeficientes de rozamiento, el estático y el cinético, siendo el primero mayor que el segundo. Rozamiento estático. El rozamiento estático se da cuando ambos cuerpos están sometidos a fuerza de desplazamiento, pero todavía no han provocado un movimiento relativo de los cuerpos entre sí. Por eso también se habla de una fuerza de adherencia que se tiene que superar para poner un cuerpo en movimiento. La fuerza de adherencia es una fuerza de reacción en los sistemas estáticamente determinados. La fuerza de adherencia se puede determinar partiendo de las condiciones de equilibrio. Rozamiento dinámico. Se habla de rozamiento dinámico cuando un cuerpo se desplaza sobre otro cuerpo, provocando un rozamiento o una fricción. Dicha fricción será mayor cuanto mayor sea la rugosidad de las superficies que rozan entre sí, y también cuando mayor sea la fuerza con la que se presionan dichas superficies entre sí. La fuerza de rozamiento dinámica es una fuerza física, fuerza activa, y es proporcional a la fuerza normal. En esta práctica de laboratorio, los materiales que hemos utilizado es maderas triplex, regla, flexómetro, agua, aceite, gasolina, una esfera y una botella plástica. Funcionamiento y resultados obtenidos. Bueno, hemos culminado con nuestro proyecto, el cual va a consistir en las fuerzas de rozamiento, en el cual vamos a explicar algunos materiales que hemos utilizado. Hemos construido una rampa, tenemos una pequeña esfera y tenemos aceite, gasolina y agua. A continuación vamos a hacer su respectivo procedimiento, donde vamos a poner 400 mililitros de agua en nuestro recipiente. Bueno, a continuación vamos a poner el aceite, igual 400 mililitros de aceite.
hemos puesto los 400 mililitros de aceite. Bien. Bueno, por último vamos a poner el último fluido, que es la gasolina. Como podrán ver, hemos puesto nuestros tres fluidos en el recipiente. Bueno, a continuación vamos a hacer las respectivas pruebas, en el cual vamos a poner nuestra bolita en la rampa, donde tendremos que sacar los coeficientes de rozamiento en esta respectiva rampa y los coeficientes de amortiguamiento en nuestros fluidos. A continuación se podrá ver el experimento. Cálculos obtenidos. Actividades a desarrollar. Definir las variables necesarias para el cálculo de los coeficientes de rozamiento y amortiguamiento. Recortar las tablas con las respectivas medidas para la creación de la rampa. Procedemos a colocar nuestros fluidos en el recipiente, que son el agua, el aceite y la gasolina. Procedemos a poner la parte de abajo de nuestra rampa los fluidos que están en el recipiente. Procedemos a dejar caer nuestra esfera de nylon de la rampa creada por nosotros. A continuación se puede ver cómo nuestra esfera entra en contacto con los diferentes fluidos. Resultados obtenidos. Cálculo de los coeficientes de rozamiento y amortiguamiento. Cálculo del coeficiente de rozamiento en el cuerpo 1. Hemos calculado los coeficientes de rozamiento estático, donde hemos sacado las sumatorias de fuerzas en el eje Y. Para como primera ecuación nos dio que la normal es igual a la masa por la gravedad por el coseno de 10 grados. En sumatorias de fuerzas en X, para sacar el coeficiente de rozamiento estático, hemos sacado los cálculos con las sumatorias de fuerzas en X, donde haciendo unas ecuaciones nos da que el coeficiente estático por la masa por el coseno por la gravedad del coseno de 10 es igual a la masa por la gravedad del seno de 10 grados, donde el coeficiente de rozamiento estático nos da de 0,1763. A continuación vamos a sacar el coeficiente de rozamiento dinámico, sabiendo que la esfera se mueve y desciende por el plano inclinado de 0,2 metros de distancia en un tiempo de 1 segundo. Nuestro coeficiente de rozamiento dinámico nos dio de 0,1349. Para los cálculos del coeficiente de rozamiento en el cuerpo 2, hemos sacado el coeficiente de rozamiento dinámico, en el cual la esfera se mueve por el cuerpo 2 en una distancia de 0,2 metros en un tiempo de 0,45 segundos, teniendo en cuenta que en este caso la velocidad inicial es de 0,4 metros sobre segundos. El coeficiente de rozamiento dinámico nos dio de 0,19. A continuación vamos a sacar los coeficientes de amortiguamiento, donde nos da de una velocidad inicial de 0,48 metros sobre segundos a una altura de 0,12 metros, antes de entrar en contacto con los respectivos fluidos, donde el primer coeficiente de amortiguamiento nos dio de 0,4276. A continuación vamos a sacar los coeficientes de amortiguamiento dentro de la gasolina, en cual esta gasolina tiene de volumen de 0,07 metros. Coeficiente de amortiguamiento dentro de la gasolina es de menos 3,3942 por 10 a la 3. A continuación vamos a sacar los cálculos de coeficientes de amortiguamiento dentro del aceite, donde para ello nos dio de menos 1,2756 por 10 a la 3 en coeficiente de amortiguamiento dentro del aceite. A continuación, los cálculos del coeficiente de amortiguamiento dentro del agua, en el cual nos dio de menos 1,0328 por 10 a la 3. Conclusiones.
Aplicamos los cálculos respectivos de los coeficientes de rozamiento y amortiguamiento mediante una práctica de laboratorio. Identificamos las diferentes mediciones experimentales en sus diferentes unidades como longitud, superficie y volumen. Relacionamos la teoría de errores con los diferentes datos obtenidos en una práctica de laboratorio. Se comprendió los diferentes conceptos de fricción mediante el experimento práctico sabiendo las variaciones que éste puede tener. Aplicamos las respectivas fórmulas que se aprendió en clase para poder calcular los coeficientes de rozamiento y amortiguamiento. Determinamos los coeficientes de rozamiento y amortiguamiento mediante una práctica de laboratorio. Recomendaciones. Se recomienda estudiar previamente los conceptos de fuerza de fricción y coeficientes de rozamiento y fricción. Se recomienda tener los materiales necesarios para realizar la práctica de los cálculos de coeficientes de rozamiento y amortiguamiento. Se recomienda antes de analizar las fórmulas, ya que en esta práctica conlleva el despeje de las mismas. Se recomienda antes de realizar la práctica tener cuidado con los líquidos escogidos para esta práctica, ya que pueden ser perjudiciales. Se recomienda a la hora de sacar los cálculos diferenciar entre lo que es coeficiente de rozamiento y coeficiente de amortiguamiento. Tenemos su respectiva bibliografía.